Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien y sobre todo pues dándole gracias a Dios por todos estos tiempos que nos ha permitido estar con ustedes en casa y porque a través de estos momentos podemos tener ese tiempo de adoración, de alabanza, de glorificarlo a Él por todos los regalos que nos da, por todo lo que Él ofrece, por nuestras familias, por la comida, por un techo donde dormir, porque estamos sanos. Entonces, iglesia, hoy les animo a que levanten su voz, a que le canten en alabanza y adoración al Rey de Reyes. ¿Por qué no me acompañas? Cierras tus ojos ahí en tu lugar y damos gracias y decimos gracias, Señor. Gracias porque son momentos, Dios, en donde tú estás manifestándote todos los días en nuestras vidas, Dios. Y hoy queremos alabarte y adorarte y ser solo para ti esa fragancia, ese aroma grato, Dios, que solamente tú puedes darnos y nosotros podemos transmitirlo, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.
presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí me anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Iglesia, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Así es, Señor, encuéntranos, Jesús. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Así es, Jesús. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Así es, Señor, queremos que tú nos encuentres, Jesús. Que nos atraigas con lazos de amor nuevamente ante tu presencia, Padre. Y sabemos, Dios, que tú no te alejas de nuestro lado, que en todo momento estás ahí, atendiendo nuestras oraciones. Gracias te damos, Padre, porque no podemos sin ti, Dios. Canta la iglesia nuevamente. Dile: no puedo más si tú no estás.
ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti, ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti, ven y encuéntrame otra vez. La iglesia no es solo un lugar. La iglesia es tu casa, tu habitación, tu sala, tu oficina, tu carro, tu familia. La iglesia eres tú. Querida familia en Jesús, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te recordamos los números de cuenta para que puedas hacer el depósito o transferencia de tu diezmo u ofrenda. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, puesto que ahí publicamos contenido constantemente. A continuación, te daremos un mensaje el cual estamos seguros que será de bendición en tu vida, pues viene directamente de Dios. Buenos días, amigos, amigas. Hoy quiero hablarte de jugador o espectador. Y acompáñame a Números 27, del 1 al 11, por favor. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Cierto día, las hijas de Zelofejad, Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, presentaron una petición. Zelofejad, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré, que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado. Y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofejad es legítima. Subraya esa palabra, por favor. Así que dales una porción de terreno junto a los parientes de su padre,
Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque siempre nos da la dirección, siempre nos marca el camino, siempre nos inspira, siempre nos redarguye. Esa palabra es viva, es eficaz y hoy más que nunca estamos queriendo escuchar la dirección para estos tiempos, la instrucción para el cada día. Y Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia que hoy se reúne a buscar juntos tu rostro. Espíritu Santo, háblanos, ministranos, revélanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mira, esta historia es muy impresionante y algo que quiero compartirte es que cada uno de estos nombres tiene un significado y son significados muy relevantes. El nombre de Maala significa enfermedad o dolencia. El nombre de Noa significa descanso o reposo. Ogla significa perdiz o boxeador. Milca significa reina o abogada. Y Tirsa significa placentera. Qué interesante que las hijas de Zelofejad se presentan delante de Moisés para hacer una petición que hasta el día que ellas no hicieron esta petición se había manejado de una forma muy inconveniente para el tipo de características que ellas tenían, que no hubiese un hermano varón. Y en ese tiempo creo que tú y yo tenemos que aprender mucho de esto. Porque estamos en tiempos donde hay muchas cosas por qué orar, hay muchas cosas por qué interceder, hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero hay que ir con la fórmula correcta. Ellas nos presentan un cuadro completo de lo que debe de tener de ingredientes una oración, una petición bien formulada. A mí me encantó y por eso te pedí que subrayaras ahí cómo se acercaron. Dice, su petición es legítima. Es un requisito para una oración que sea legítima, que la intención sea legítima. Y vemos cómo es aprobado. Entonces quiero decirte que este cuadro que vemos es la representación de habilidades, carácter, incluso adversidades que tuvieron que enfrentar. Y eso les acreditó ese nombre. Tenemos ante nosotros un cuadro completo de tenacidad, tacto, coraje, sabiduría y la gracia que se necesita para hacer una petición y para recibirla. Porque yo no sé si te ha pasado, pero podemos ir a orar y no han llegado muchas respuestas. Yo conozco gente que les ha contestado a Dios así, pero conozco a otras que llevan años y no ha habido contestación. Yo he aprendido en mi caminar que Dios jamás es el problema. Ahí está su palabra. Él nos dice, vive, vive. Y nos da muchas direcciones. Pero hasta este tiempo que pude escudriñar la escritura en estos significados de estas personas, leer los comentarios que hace la Biblia acerca de sus nombres, de la forma en que se presentan, entendí que muchas de las oraciones que no han sido contestadas es porque no han llevado todos los ingredientes que se necesitan. Por eso le puse a esta enseñanza, ¿eres jugador o espectador? Porque hay quienes sí han venido haciendo oraciones, formulando ciertas oraciones,
Pero creo que, y me cuento entre ellos, hemos hecho muchas sin que tengan todos los ingredientes. Por muchas razones. A veces nos traiciona nuestra propia emocionalidad. A veces vemos más la petición que al Dios al que le llevamos la petición. A veces estamos comparando, ¿no? Y creo que como pueblo de Dios incluso hemos llegado a sentir cierta envidia, recelo de alguien que como que le contesta mucho, ¿no? Y como que muy rápido. Y, y a lo mejor tú llevas años haciendo una petición y no ves la respuesta. Y por eso quise compartirte esta palabra, porque me he sentido ahí, que ha habido oraciones de gente que amo, que aprecio, que digo, ¿por qué no le ha llegado la respuesta? Si yo veo que en verdad se esfuerza, en verdad busca, en verdad está haciendo lo que le toca. Pero, ¿sabes? Me sorprendió que puede ser un pequeño ingrediente que esté impidiendo. Qué importante. Entonces esta palabra cobra una vida tan interesante para ti y para mí. Y vemos que el poder de este ejemplo, de estas mujeres, reside en la sabiduría que mostraron al confiar en Dios para que no se les negara su petición. Y ahí está el primer requisito, la fe. Confianza ¿en quién? En Dios. Y me recuerda mucho el pasaje de Pedro cuando se está hundiendo y Jesús dice que extendió la mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, hombre de poca confianza. ¿Por qué dudaste? Le lanza una pregunta. ¿Por qué dudaste? O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces íbamos como así creyendo y en medio camino nos empezamos a hundir como Pedro. O sea, sí le iban creyendo, pero algo sucedió, algo se movió. Porque lo que le pasó a Pedro es que dice la Escritura que él al ver a Jesús comenzó a caminar por el agua. Pero cuando vio el fuerte viento, o sea, se distrajo, entonces ya no vio a Jesús, ya vio las circunstancias y entonces empieza a hundir. Creo que muchas de nuestras peticiones a medio camino se han empezado a hundir y le ha faltado confianza. Puede ser el ingrediente que sí lo hubo de inicio, pero a medio camino ya no lo hubo. No nos damos cuenta porque nuestra mente nos juega sucio, ¿no? Nuestra mente empieza a querer cuestionar, a querer analizar, no, pero yo he visto que no, no, pero es que si fuera, y entonces ya hicimos a un lado Jesús, y hicimos a un lado sus promesas. Pero ellas nos dan el ejemplo de lo primero, mostraron confianza, mostraron confianza en Dios, que no se les negaría su petición. O sea, esto debe retarnos mucho, porque ellas no fueron a ver qué nos contestan, a ver si Moisés nos quiere recibir, porque somos puras mujeres, ¿no? Ellas se presentaron y eso es la fe. O sea, todavía no pasa, pero tú ya lo creíste. Ellas se presentaron creyendo desde que salieron de su casa. Yo me imagino que iban platicando. Y tú entonces dices esto, no, y tú esto. Entonces yo voy a participar con esto, yo voy a participar con esto otro. Cuando nos reciba, o sea, todavía no los recibe, pero ellas ya estaban hablando con fe. Para que Dios nos conteste. Entonces, es interesante que ellas se presentaron con confianza, manifestaron espíritu de confrontación y un espíritu de cooperación perfectamente equilibrados. Confrontación. ¡Qué palabra tan poderosa! Tú y yo también tenemos que recordar que sí, nos acercamos a pedirle al Todopoderoso, pero que hay un mentiroso a medio camino que va a querer venir a secuestrar tu fe y mi fe y a meternos dudas y a meternos cosas inciertas en nuestra mente, pero tú y yo ahí tenemos que confrontar, tenemos que decirle, calla, detente, no es cierto, mi Dios es más grande, no es cierto, mi Dios no falla, no es cierto, mi Dios no llega tarde. Pues no lo sé porque
a fulana ya le contestó desde hace un par de años. ¿Y cómo te explico que a ti y tú ahí tienes que detenerlo? Un grave error, y esto lo aprendemos en el huerto del Edén. No converses con el mentiroso. Aguas, aguas, porque yo sé que ahorita está queriendo secuestrar a muchos con temor a enfermarme, con temor al contagio, con temor a la escasez, con temor a la falta de trabajo. Yo te quiero animar, confronta esa mentira, levántate y cree en la verdad. Eso hicieron ellas. Yo estoy segura que cuando iban rumbo a la petición, en el camino seguro hubo tacleadores a su fe. Son mujeres, no les van a hacer caso. ¿Ustedes olvidan que aquí las leyes, las mujeres no cuentan? ¿Te imaginas toda la sarta de mentiras que les debieron estar bombardeando? La, la, ese Dios en el que ustedes han creído le ha fallado a muchos, ¿eh? Son mentiras. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Dios no miente. Dios no llega tarde. Dios no incumple. Jamás lo ha hecho y no lo va a hacer. Pero esos tacleadores ahí están. Y tenemos que estar como estas mujeres, con confrontación, pero también un espíritu de cooperación en equilibrio. Y la cooperación tiene mucho que ver con nuestra actitud, tiene mucho que ver con también respetar, con también amar a nuestro prójimo, con tantos requisitos que Dios espera. Son 5 hermanas, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo tengo 2 hermanos y cuando estábamos chiquitos nos dábamos unos agarrones, pero agarrones, ¿verdad? Así, las greñas. Tengo 2 hijas, también las llegué a ver así que en el ring, así literal, dándose sus deschongadas. Pero ¿sabes qué fue interesante? Ellas ahí no iban peleándose una a la otra. Ellas ahí tenían bien claro con quién iban a pelear. Era con el enemigo de nuestras almas, pero iban a acudir al mejor abogado, a Jesucristo. Y sabes, sí, es algo que quiero comentar. Ten mucho cuidado de no estarte peleando con los tuyos, sino estar peleando a favor de los tuyos. Ten mucho cuidado que este tiempo que hemos tenido que estar en mayor convivencia no sea para estarnos juzgando, viendo nuestras debilidades, nuestros pecados, porque seguro hoy se notan más, hay más convivencia. Pero recuerda el pasaje de no mires la paja del otro si no estás viendo la viga que traes en el tuyo. Si en algo tú y yo tenemos que prestar atención en este tiempo, es en mis propios errores que tengo que cambiar, en mis propios pecados que tengo que confesar, en mis propias debilidades que tengo que sujetar al Espíritu de Dios. En eso es en lo que nos tenemos que ocupar. Y esto es mencionado aquí. Ellas estaban en un espíritu de cooperación. Entonces, Dios las defendió. ¡Wow! ¿Te imaginas? O sea, que tus peticiones, mis peticiones, las llevemos a Dios y Dios diga, hey, Gabriel, permíteme, ¿verdad? Al ángel Gabriel, permíteme. Es que me está trayendo una petición que está teniendo todos los requisitos. No puedo, permíteme. Imagínate que el cielo es interrumpido. Cuando tú y yo nos acercamos al trono de la gracia con el marco completo. Eso hicieron estas 5. Son un ejemplo, son una inspiración. Yo quiero ser como ellas. Yo quiero aprender a elevar oraciones como ellas. Quiero que entiendas esto. El significado de sus nombres tiene mucha trascendencia. Estaban con dolor, pero con fe a la vez, pero con certeza, pero con lucha, pero con defensa, pero también se la habían creído, que tenían autoridad y a la vez paz. ¡Wow! Todo eso en una oración. Todo eso en una oración. Yo no sé tú, pero yo un día hice un pastel. Fue mi primer pastel que hice. Y dentro de los ingredientes que me dieron, se les olvidó decirme que llevaba Royal. Y mi pan quedó como una piedra. O
se podía morder, te caían todos los dientes. Yo me recordé eso. Nadie se quiso comer mi pan, por obvias razones. Pero yo te quiero preguntar, ¿tus oraciones están teniendo todos los ingredientes o no llega? No pasa del techo porque le faltó, porque a lo mejor sí fuiste con dolor. Hay mucha gente que ora y llora y se hinca y yo no tengo nada en contra de eso, pero si solo se queda ahí, entonces dudo mucho que haya sido una oración completa. Pero si además a ese dolor, a ese llanto le agrega fe, porque sabes, cuando hacemos oraciones con muchas lágrimas, con mucho dolor, muchas veces estamos viendo demasiado nuestras heridas, estamos viendo demasiado lo difícil y estamos dejando de ver la soberanía, la grandeza, la omnipresencia, omnipotencia de Dios y estamos enfocados en esa heridita o en esa heridota, porque también hay heridotas, ¿verdad? No estoy minimizando el dolor, no estoy minimizando lo que nos pasa, ¿de verdad solo querías ir a contarle a Dios de tu herida? ¿O quieres que el médico de médicos tome tu herida y la sane? Esa es la visión que quiero transmitirte. Había fe, pero también había lucha. Sabía que se tenía que pelear incluso consigo mismo, con esas voces, que tenía que pelearse con muchas cosas en el entorno que le estaban tacleando. Yo no sé si tú te imagines el mundo espiritual, pero a mí de vez en vez me gusta imaginármelo. Y yo a veces creo que terminamos tan cansados después de un tiempo de oración, porque hay tanta resistencia, porque hay muchas cosas en el aire, aún adentro de ti mismo, impidiendo, estorbando. Pero también tiene que haber autoridad. Sabes que hay mucha gente que también se presenta a orar, pero así como Dios, pues si quieres, pues si puedes. Yo sé que no merezco nada, yo sé que no soy lo suficiente. Y Dios, ¿qué? A ver, te di el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre pidieras el nombre de Jesús. ¿Sabes? Hay quien dice que eso es como tener un cheque en blanco, firmado, y que tú lo puedes llenar a la hora que quieras. Eso es el nombre de Jesús. Pero no nos hemos atrevido a usarlo. O vamos con el cheque así. Es que no sé qué cantidad ponerle, ¿verdad? Porque no merezco, yo creo que ni 1000. Y Dios, ¿qué clase de padre crees que tienes? El dueño de los cielos. Entonces, debe haber también creértela. Quiero agregar a esto algo que recién leí que me conmovió mucho. La historia de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el gran amigo de David, y que David le prometió, cuando se despiden, le promete que si en sus manos está él, en el futuro va a bendecir lo que venga de él. Y sabes, es muy interesante porque Mefiboset, la historia es triste, su nodriza tropieza, él se cae, queda tullido de sus pies. Y él vivía en un lugar muy triste, de mucha desolación, pero era descendiente de rey. Y cuando David es puesto en el trono, él manda a investigar si hay algún descendiente de Jonatán. Y se entera que está este joven. Sabes que es impresionante que lo manda a traer al reino. Y lo ve, se lo presentan y David le dice, a partir de hoy quiero que comas diario en mi mesa. Y te voy a regresar todas las propiedades que fueron de tu abuelo, porque yo lo prometí a tu padre. Y lo que me encantó de esta historia es que decían, él
por su condición, no merecía estar en la mesa del rey. Pero, ¿sabes? Estaba ahí porque David, cuando lo veía rasgos, tonos de su gran amigo Jonathan. ¿Y sabes qué me impactó? Tú y yo no merecemos estar en la mesa. Todos hemos pecado. Eso dice Romanos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice ahí mismo, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese mismo pasaje nos habla de, pero si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Y fíjate, eso es lo que nos hace poder estar en la mesa. Entonces, cuando tú y yo estamos en la mesa celestial de la que habla Proverbios, de la que habla Salmos, el Salmo 23, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fíjate, esa mesa celestial, ahí estamos tú y yo. Y sabes, Dios, el soberano, el todopoderoso, te ve sentado allí, a ti, a mí, y a lo mejor nosotros sí tenemos nuestras piernas, pero fuimos tullidos del alma. Pero sabes, te ve, me ve y dice, se parece a mi hijo Jesús. ¡Guau! Sonríe como Jesús. La sangre de Jesús está ahí. Eso me impactó mucho porque eso es la autoridad delegada. El creérnosla. Creernos que Él nos ama, que nos ha dado esa autoridad. Y ahora sí, Proverbios 31 describe la mujer virtuosa. Y un pasaje que es de mis favoritos, dice, dentro de sus características, se ríe de lo porvenir. Y eso suena fuerte, podría incluso sonar un poco sarcástico. Se ríe de lo porvenir. ¿Te imaginas que tú y yo en medio de esta pandemia nos riamos del porvenir? Suena como una locura. Pero ¿sabes por qué sí podría ser y no incorrecto? Por el significado de placentera, que es paz. ¿Sabes por qué tú y yo podemos, como la mujer de Proverbios 31, reírnos del porvenir? Porque sabemos en las manos de quién está nuestro porvenir. En las manos de Dios. Eso es lo que hacía posible que esa mujer se riera. Y decía, tengo a Dios, lo tengo todo. Pero no estás oyendo las noticias, ¿no? Ah, sí. Pero ¿sabes? Conozco su palabra. Creo en su palabra. He aprendido a caminar en ella. He comprobado quién es Él. Y sabes, Él no desampara. Él no es injusto. Entonces, una oración bien hecha, una oración que tú y yo deseamos que no solo sea escuchada, sino y que no se quede ahí traspapelada, sino una oración que, lo que te explicaba, me imagino a Dios, porque contestó así, no le dijeron, ay, bueno, déjanos orar, déjanos ver y en un mes te decimos, vente en 6 meses, ¿no? Ahora que cambie el gobierno te damos la respuesta. No. Dios interrumpió. Estas mujeres lograron irrumpir en el cielo. Y entonces, dales lo que te piden. Yo creo que tú y yo queremos esas oraciones. Entonces, esta oración que tú y yo tenemos que elevar al cielo, y esto es una combinación de dolor, sí nos dolemos, nos duele mucho saber las cosas que están pasando, pero no dejar de creer, no dejar de luchar. La intercesión hoy cobra un papel
Muy importante. La autoridad, creernos en el nombre de quien lo hacemos, a quién estamos elevando nuestra petición. Y paz, certeza, tranquilidad. Estas mujeres mostraron confianza en Dios, mostraron un espíritu de confrontación, un espíritu de cooperación perfectamente equilibrados. La respuesta fue: Dios las defendió, porque le reconocieron como proveedor, le reconocieron como libertador. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer en este tiempo. Él es mi proveedor. Él es libertador. Ellas ponen de manifiesto cómo sobreponerse en medio de días tan difíciles como lo son hoy. Y por eso vuelvo a resaltar: espectador o jugador. Iglesia, no fuimos llamados para estar en la banca. Fuimos llamados a jugar. Fuimos llamados a ser parte de este gran ejército y empezar a meternos al partido. La oración, la meditación en la palabra es algo que hoy tú y yo tenemos que estarnos desgastando. Eso es meterte al partido. Meterte al partido es que tú y yo no solo estemos viendo noticias, nos estemos enterando, estemos escuchando. No, es que tus oraciones puedan pasearse en medio de los centros COVID y declarando vida, y declarando sanidad, y declarando salvación. Ponernos en la brecha, interceder, clamar a Dios por todos los médicos, enfermeras, orar por nuestro presidente de la República, por nuestros gobernadores. Eso es meterte a la batalla, no quedarte viendo y solo tronarnos los dedos y empezar a angustiarnos y empezar a abrir puertas al enemigo, que eso es lo que quiere: secuestrar tu fe, secuestrar la mía. ¿Sabes? Estas 5 no lo permitieron. Estos ruidos, ellas los escucharon en ese tiempo. ¿Qué van a hacer? Ese no es su papá. Y luego con una hermana enferma. Ya, no, ese viene lo peor. Pobrecitas de ustedes. No, ellas dijeron: no. Nosotros vamos a ir al que es justo. Él va a responder la oración. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo. ¿Sabes? Este canto, que acaban de sacar, La Bendición Latinoamérica. Yo creo también que algo sumamente relevante en este tiempo es la adoración. Y sabes, yo cuando tengo que salir a hacer compras, con todos los cuidados que tenemos que seguir obedeciendo y siendo cautelosos y todo eso, algo que me gusta es pongo el canto en un buen sonido. Y yo lo canto, pero no lo canto solamente para apaciguar mi alma, sino que elevo mi espíritu y empiezo a extender mis manos y empiezo a declarar eso sobre la avenida que venga manejando, sobre la calle que esté cruzando, y lo pongo otra vez y lo sigo declarando, porque yo y mi casa hemos determinado que vamos a ser jugadores y no espectadores, que nos vamos a meter al partido y vamos a estar clamando al Dios Todopoderoso, que queremos firmemente, como le dijeron a la reina Esther. Le tuvieron que mandar este mensaje, ¿verdad? Porque estaba muy a gusto en el reino, estaba muy contenta, muy acomodada, como lo estábamos tú y yo dentro de nuestra iglesia, muy acomodados, muy a gusto. Y sabes, tuvo que venir su tío a darle el mensaje: hey, tú no puedes estar tan a gusto y tan tranquila cuando está a punto de perecer todo un pueblo. Necesito que entiendas, para esta hora naciste. ¿Sabes? No se le fue tu fecha a Dios. Fuiste creado, fui creada para este tiempo. La iglesia en este tiempo juega un papel trascendente, porque fuimos creados para esta hora. Y esta hora está requiriendo. Dios está tocando trompeta. Iglesia, para esta hora, tú y yo nos tenemos que meter al partido.
Tú y yo tenemos que empezar a elevar oraciones poderosas, a transmitir mensajes importantes, a empezar a pregonar como nunca antes las buenas nuevas. La gente está recibiendo muchas malas noticias, pero tú y yo tenemos buenas noticias. Hay un Dios más grande que esta pandemia. Hay un Dios más poderoso que este virus. Hay un Dios que no necesita de fajos de billetes para poder producir un milagro en una alacena. Hay un Dios que hoy está anhelando que muchas de esas vidas que están en peligro de muerte le conozcan, se dejen abrazar y que su eternidad la pasen con Él y no sin Él. Iglesia, para esta hora nacimos. Tú y yo estamos juntos en esto. Tú y yo hacemos la diferencia en medio de este tiempo. Te reto, te animo. Tenemos que meternos con fuerza, con dolor, sí, pero con fe, pero con lucha, pero con autoridad y con paz, a pelear la buena batalla. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre y con la autoridad que nos ha sido dada del cielo en la tierra, hoy, Señor, tomamos la posición a la que tú nos has llamado para ser, Dios, esos portadores de buenas nuevas. Esa palabra que dice Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para hablar buenas nuevas, para soltar ligaduras, para abrir cárceles, para levantar gente enferma, para en medio del dolor, en medio de la pérdida, traer óleo de alegría. Señor, en el nombre de Jesús estamos pidiendo que tu iglesia en toda nuestra República Mexicana, en todo nuestro país, en todo nuestro mundo esté posicionándose, esté haciendo la obra para la cual nos creaste. Queremos, como Esther, entender el mensaje y hacer lo que tengamos que hacer para marcar una diferencia. Una iglesia, yo declaro que a partir de hoy tu iglesia se vuelve más intercesora, se vuelve más comunicadora de buenas nuevas. Se levantan a mostrar el amor, la fe y la esperanza que hay en Cristo. Declaro que tu iglesia no es conmovida por las mentiras, por los temores. Tu iglesia es conmovida por tu poder y por tu amor y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, bendigo tu iglesia y declaro, Señor, sobre ella tu bendición, tu cuidado y tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Les amamos entrañablemente. Dios les bendiga.